Buen día, amigos de Diario Expreso. Estamos en Quito con el embajador Giovanni Davoli, él es de Italia y nos va a contar un poco de por qué en Quito se ha visto la necesidad, o bueno, sobre todo por qué en Ecuador y en este momento hay la necesidad de hablar de mafia, de delincuencia organizada, de lavado de activos y de la inseguridad que está atravesando el Ecuador. Buenos días, embajador. Cuéntenos el por qué de este evento y por qué hablar de estos temas que pueden ser como muy espinosos y muy difíciles para los ecuatorianos. Bueno, es que este es un tema que hay necesariamente que abordar. O sea, si las cosas que están pasando en Ecuador, esta ola de violencia que el pueblo ecuatoriano está sufriendo, no es por casualidad y tiene una razón específica. Y la razón específica es la violencia del crimen organizado transnacional. Entonces, para enfrentar eso, no solamente se necesitan operaciones policiales, operaciones militares, represión, eso es necesario, pero al mismo tiempo, hasta más importante es que los operadores de justicia tengan conciencia de cuál es el problema y cuál es la manera de operar del crimen organizado transnacional. Solamente así lo podemos erradicar. Justamente usted en unas declaraciones que dio en el primer día de este evento hablaba de empezar a pensar que los hechos de delincuencia que estamos viendo y que estamos sufriendo como pueblo, por ejemplo, el asesinato de menores de edad, en estos casos que son muy, muy violentos, no solamente deberían mirarse como esto ocurre porque estamos en una ola de violencia, sino ocurre porque la mafia está detrás. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Bueno, eso es esencial. Esa fue exactamente la experiencia de mi país en décadas pasadas, cuando hubo una fuerte ola de violencia en Italia causada por las mafias. Justamente una de las claves para superar esa situación fue que fue una especie de revolución cultural que tuvimos. Empezamos a hablar de eso, rompimos la humildad. Empezando a decir exactamente por qué eso está pasando y cuáles son las causas. Ahí el pueblo italiano empezó a enterarse. Eso es una educación que se debería hacer desde las escuelas, hasta desde las escuelas. Enseñar a los niños qué es la mafia, cuáles son los peligros. Pero ustedes cuando llegaron a esta revolución cultural, fue creo que después de todo un proceso que fue muy doloroso, por ejemplo, sobre asesinatos de jueces, sobre asesinatos de fiscales y de personas que estaban muy enfocadas en atacar estas estructuras. Miran que más o menos está pasando lo mismo en Ecuador. Exactamente, así fue en Italia, en los años, especialmente los años 80, 90 del siglo pasado. Todos los jueces, fiscales, políticos, periodistas honestos, policías honestos que se oponían a la mafia, estaban en gran riesgo y bueno, muchos lamentablemente fueron asesinados. Y no hay que ocultar eso, no hay que ocultar que una guerra que se está haciendo y cuál es el enemigo. Hay que llamar al enemigo con su nombre. ¿Y el mensaje a la gente cuál tiene que ser? El mensaje a la gente es que tiene que rebeldar. El pueblo mismo se tiene que rebeldar a esa situación, al dominio de la mafia. ¿Y qué pasa que aquí, no sé si también ha visto un poco la situación de Ecuador, aunque también es parecida a la situación en Colombia y un poco es el tema de que la mafia y el crimen organizado da muchas cosas a la gente. O sea, les permite tener trabajos, les permite tener seguridad en algunos lugares y en algunos casos incluso les entrega medicina, ¿no? O sea, hay muchas cosas que el Estado no está aportando, pero lo aporta la mafia y el crimen organizado. Perdón, solamente aquí en Ecuador, y esto no es nuevo, ya hemos nosotros visto y reportado sobre eso, es que en Navidad estos grupos organizados van a hacer los agasajos navideños a los niños en los barrios pobres. Lo entiendo perfectamente, cosas parecidas pasaban en mi país, pero hay siempre que pensar cuál es el precio, porque estas organizaciones, la verdad es que no están regalando nada, hay siempre un precio detrás. ¿Y cuál es el precio que el Ecuador está pagando de lo que usted está mirando? Exactamente lo que vamos a pasar, la falta la falta de seguridad, el hecho que esas organizaciones pretenden ser el dueño de la vida de los ecuatorianos. Básicamente tienen preso a un Estado, tienen preso a un pueblo y entonces hay que rebeldarse a eso. Todo eso que usted está diciendo es exactamente el modus operandi de la mafia, pero tiene un precio. Y
¿Qué tan importante en esta guerra que estamos atravesando es que no solamente hay una revolución cultural desde la gente, sino como un mensaje desde el Estado? Y este Estado, o sea, independientemente de quién llega al poder, independientemente del partido que gobierna, sino sea una postura de que esto como país no lo queremos. Es exactamente así. Es el Estado que tiene que darle alternativas al pueblo, a la gente. Es el Estado que tiene que construir una confianza hacia las instituciones por parte de los ciudadanos. Es una batalla enorme. Aquí en Ecuador es una batalla enorme porque las organizaciones criminales tienen recursos inmensos, pero es una batalla que se puede ganar y por eso mismo nosotros aquí estamos apoyando esta batalla. ¿Cuál es el apoyo, bueno, ahora en el evento que se está dando? Bueno, es esencialmente un apoyo de capacitación. Lo que estaba diciendo antes, o sea, la lucha contra la mafia necesita herramientas específicas. Nosotros tenemos el modelo italiano de lucha contra la mafia fue un modelo exitoso porque nosotros logramos darle muchísimo la intensidad, la fuerza de las organizaciones criminales que teníamos hace décadas. Y entonces nosotros queremos compartir este modelo con los países que están pasando por el mismo problema. Entonces los operadores judiciales necesitan herramientas específicas, necesitan conocimientos específicos sobre lo que es el fenómeno de las organizaciones criminales transnacionales. ¿Y se puede explicar un poco cuál es el modelo italiano? Como muy bueno, concreto, en pocas palabras, el modelo italiano está basado en el Estado de Derecho. O sea, nosotros, eso fue una guerra, la que llevamos, pero fue una guerra basada en la Constitución y en las leyes. Siempre seguimos la Constitución, siempre seguimos las leyes. El Estado va a prevalecer siempre porque tiene la fuerza de la ley, porque la fuerza de la ley a la larga es siempre más fuerte que la fuerza de la brutalidad y la fuerza de la violencia. Y en este modelo que, bueno, ustedes ya lo han experimentado, sí, ahora lo quieren compartir con Ecuador, ¿cómo se ve la recepción de las personas que están no solamente en esta capacitación, sino en términos generales también con la sociedad, con medios, con personas de entender el modelo y querer aplicarlo aquí? Y lo pregunto esto porque nosotros hemos tratado desde el 2018, me parece, tener una ley de extracción, no, desde antes incluso, una ley de extinción de dominio, pero siempre ha habido como boicot desde la Asamblea. No ha querido haber, no hay interés político para ese tipo de leyes, justamente porque lo que van a atacar esas leyes es la fuerza económica de estas organizaciones. Claramente hay siempre que tener en mente que hay infiltraciones, esta es su manera de hacer, su modus operandi, la mafia se infiltra en las instituciones, entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Pero a pesar de eso, en nuestra experiencia, siempre tuvimos una recepción muy positiva por parte de los funcionarios ecuatorianos. Hay mucha gente honesta en este país, hay mucha gente íntegra, sí, hay mucha gente que está muy feliz de la ayuda que estamos brindando. Hay mucha gente que quiere sacar el país adelante de esta situación. Bueno, y finalmente, justamente estos temas son duros y pueden ser muy dolorosos, pero a veces hay un mensaje bueno. ¿Y qué mensaje bueno sería justamente a la gente honesta? Hay un libro justo de este señor, bueno, que escribe la biografía de Giovanni Falcone, y el libro se titula Los valientes están solos, algo así. Y es verdad que muchos operadores de justicia a veces aquí atacan a la mafia, pero el precio que pagan ellos es que no pueden estar cerca de sus familias, no pueden tener una vida normal, sino que tienen que estar rodeados de policías y de seguridad. Y es el precio que pagan muchos funcionarios ecuatorianos por estar siempre atacando estas estructuras. Pero ¿qué se les puede decir a ellos y a la gente honesta que también desde sus casas y desde donde están, incluso desde una escuela, quiere pensar que en el Ecuador hay otra forma de vivir? Lo que estaba diciendo antes, que los buenos van siempre a prevalecer, el Estado va a prevalecer porque tiene la fuerza de la ley. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir una cultura de la legalidad, una cultura de la ley. Y claramente es un proceso doloroso, es un proceso que tiene víctimas,
es un proceso que tiene héroes como el teniente coronel Porfirio Cedeño, que fue recientemente asesinado bárbaramente, pero es un proceso que se va a ganar también gracias a la cooperación internacional. Muchas gracias. Muy amable, embajador. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, amigos de Diario Expreso, y conéctense para más información a expreso.es.